te voy a contar la verdad. Legalitas no buscaba un CEO. Bueno, efectivamente yo soy un bicho raro, entre comillas, en el mundo de los abogados. Me intento hacer la historia corta. Yo efectivamente soy ingeniero de telecomunicaciones de formación, nada que ver con el mundo de los abogados. A día de hoy estamos captando más de 600 usuarios o 600 suscriptores nuevos al día. Eso quiere decir que detrás hay mucho volumen de todo tipo de actividad. Pues es un proceso muy bonito, muy intenso, y en el cual además, yo creo que eso te lo habrá contado mucha gente, te sientes como una montaña rusa. O sea, hay un día que te crees que te vas a comer el mundo, otro día que te crees que no va a salir. Bueno, pues Luis, muchas gracias por invitarnos a tu casa. Llevábamos tiempo queriendo contar contigo la historia de Legalitas y bueno, por fin, además te decía, antes de que acabe el año, a ver si lo podemos meter como tu equipo de comunicación haciendo todo lo posible, y les agradezco porque lo han conseguido. Y seguramente va a ser, si no el último podcast del año, de refilón. O sea que genial. Muchas gracias a ti, Javi. Sé que nos habéis perseguido y que no siempre es fácil encontrar el hueco, pero aquí estamos y con muchas ganas de compartir contigo la historia de Legalitas, que yo creo que es interesante. Yo creo que todo el mundo, en la radio, en algún anuncio, o sea, yo creo que quien nos escuche sabe que Legalitas va de abogados. A lo mejor no sabe mucho más, pero bueno, sois una marca que yo creo que habéis conseguido estar presente, que sonáis cuando hablan de vosotros. ¿Qué hace exactamente Legalitas? ¿Qué es vuestro negocio? Pues en primer lugar, con respecto a lo que dices, yo creo que es una de las principales características de Legalitas, que es una marca que se conoce, ¿no? O sea, el sector de la abogacía tradicionalmente es un sector muy poco conocido, y Legalitas ha conseguido una cosa muy importante, que es tener un 90% de reconocimiento de marca. O sea, prácticamente todo el mundo en España sabe lo que es Legalitas y que es asociado a abogados, frente a cualquier otro despacho que yo creo que el siguiente tiene poco más de un 40% de reconocimiento de marca, siendo grandes despachos corporativos. Realmente lo que hace Legalitas es algo a lo que estamos intentando educar al mercado, nosotros llamamos la abogacía preventiva, ¿no? O sea, la gente en general, cuando hablas de abogados, piensa en juicios, ¿no? O sea, de hecho, cuando dices estoy en Legalitas y se lo cuentas a cualquier persona, lo primero que te contesta es ojalá nunca os tenga que utilizar, ¿no? Porque asocia despacho de abogados a problema, a juicio, y a eso que por tanto nunca voy a utilizar, ¿no? Un poco como si en el mundo de la salud te dijeran trabajo en Sanitas y pensaras lo mismo, ojalá nunca necesites Sanitas porque piensas que al médico solo voy a ir cuando tengo un problema grave de corazón, un cáncer o cualquier cosa. Sin embargo, la realidad de Legalitas es muy distinta. Nosotros hablamos de la abogacía preventiva. Nosotros un poco lo que queremos ser es una asesoría jurídica para el ciudadano, ¿no? O sea, todos los que trabajamos en el entorno corporativo estamos acostumbrados a tener una asesoría jurídica en la que nos apoyamos para hacer contratos, para revisar contratos, para asegurar que cumplimos con la legislación. Sin embargo, en el mundo personal nos automedicamos, ¿no? Y queremos firmar un contrato de alquiler y buscamos un modelo en Google, firmamos el contrato más importante de nuestra vida, que es la hipoteca, y lo que hacemos realmente es firmar lo que nos pone el banco delante, ¿no? Sin ese asesoramiento. Entonces, Legalitas es tener un departamento de asesoría jurídica a tu disposición como ciudadano para asegurar que previene los problemas futuros. O sea, vamos a hacer las cosas bien ahora para luego no tener problemas y que ir a juicio. Tú llegas, antes de profundizar en el modelo de Legalitas, tú llegas del mundo de las telecomunicaciones, ¿no? Tu formación es ingeniería y aterrizas aquí en un sector que poco tenía que ver con lo que estabas haciendo. O sea, ¿cómo caes aquí en Legalitas? Bueno, efectivamente yo soy un bicho raro, entre comillas, en el mundo de los abogados. Me intento hacer la historia corta. Yo efectivamente soy ingeniero de telecomunicaciones de formación, nada que ver con el mundo de los abogados. Desde el 98 que me gradué, pues estuve trabajando siempre en el sector de las telecomunicaciones, en operadoras. De hecho, mi último proyecto antes de aterrizar en Legalitas fue dirigir el negocio residencial de Yastel desde el 2008 hasta el 2015. Y realmente ya dentro del mundo de las telecomunicaciones, digamos, había tenido una evolución. O sea, mi formación es técnica, pero poco a poco fui evolucionando hacia negocio, ¿no? Y
de alguna manera lo que descubrí es que me gustaba la tecnología, pero me gustaba la tecnología más como un medio que como un fin. O sea, no me gustaba la tecnología per se, sino el cómo puedo utilizar la tecnología para un negocio. Entonces, en el caso de las telecomunicaciones, claramente la tecnología está muy asociada, ¿no? Porque al final es tecnología lo que soporta el servicio, las redes, el wifi, los móviles, pero realmente, ya digo, lo que me gustaba era el negocio y poco a poco fui evolucionando a cómo definir una propuesta de valor de cara al cliente final, cómo desarrollar canales de ventas, cómo hacer que ese negocio sea rentable y además en un entorno que siempre me ha gustado mucho, que es de empresas de rápido crecimiento, ¿no? O sea, Yastel fue una empresa que cuando entré teníamos 250.000 clientes y cuando en 2015 la compró Orange teníamos casi 2 millones de clientes, ¿no? O sea, siempre la experiencia ha estado muy asociada a hacer crecer rápidamente negocios como el de telco de suscripción. En 2015 Orange compra Yastel y ahí tenía que tomar una decisión, que era continúo en aquel momento como director general de marketing de Orange, multinacional, grande, empresa muy grande, o sea, la cuenta de resultados que manejaba era de casi 5.000 millones de euros en el negocio residencial. Tenía la oportunidad de seguir por ahí o pensar en algo distinto. Y de alguna manera lo que me di cuenta, cada uno valemos para algo, ¿no? O sea, hay gente que es muy buena como emprendedor, gente que es muy buena navegando en multinacionales. Yo creo que lo hago bien en esa fase intermedia, en la fase de escalado. O sea, se me da bien coger algo pequeño, ordenarlo y hacerlo crecer. Entonces me veía dentro de Orange y me veía una compañía muy potente, pero donde lo que podía hacer yo o lo que podía cambiar yo era poco, ¿no? Y no era un proyecto que me motivara. O sea, podría vivir muy bien hasta la jubilación, pero no era eso lo que me apetecía. Entonces se presentó la oportunidad y decidí salir de Orange. Y a partir de ahí, pues lo que empecé es a explorar distintas alternativas, ¿no? O sea, por un lado, me convertí, esto que está tan de moda, ¿no?, de Business Angel, intentando ayudar a otros emprendedores, no tanto con dinero, pero sobre todo con consejo para un poco aprovechar mi experiencia para ayudarles a desarrollar su negocio. Y al mismo tiempo también estaba buscando un proyecto en el que me pudiera involucrar más yo. Y vas conociendo proyectos y de esas casualidades por la vida, pues pasa Legalitas por delante de mí. Y en aquel momento, pues la percepción que tenía Legalitas es la que has dicho. Oye, conozco la marca, sé que es una empresa de servicios jurídicos y poco más, ¿no? Entonces tuve la oportunidad durante un mes de profundizar y entender un poquito más las tripas de Legalitas y me pareció pues un reto pues apasionante, ¿no? Porque realmente, aunque no lo parezca, tenía muchísimas similitudes con lo que era mi experiencia en Yastel, porque es cierto que prestamos servicios jurídicos, pero prestamos servicios jurídicos en un modelo de suscripción, con lo cual cuando lo ves desde el punto de vista de negocio, los retos son los mismos, son captar usuarios, asegurar que esos usuarios estén satisfechos, que estén mucho tiempo contigo y que por tanto las famosas métricas que sabéis de Lifetime Value CAC pues funcionen, ¿no? Y lo que vi que efectivamente pues Legalitas tenía todos esos ingredientes, o sea, la parte operativa de Legalitas, pues igual que ya hacía tiempo que no trabajaba en la parte operativa de un operador de telecomunicaciones, pues la parte operativa de Legalitas estaba muy bien atada, el servicio que daba era muy bueno y el reto era escalar el negocio. Entonces, te digo, vi una oportunidad con un factor adicional que no había tenido en Yastel y era otro reto, que es desarrollar un nuevo mercado, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrado a trabajar en un mercado competitivo, que quien se encargaba de educar al mercado era otro, ¿vale? O sea, cuando estaba en Yastel yo no tenía que explicarle al mercado por qué necesitabas un teléfono móvil, o no tenía que explicarle al mercado por qué necesitabas una conexión de banda ancha en tu casa, eso lo hacían otros. Lo que tenía que hacer era explicar por qué el producto de Yastel era mejor que el de la competencia. Sin embargo, en este caso es muy distinto. O sea, nosotros estamos creando ese mercado de la abogacía preventiva. No hay ningún otro player que lo esté haciendo. Con lo cual, el objetivo final era el mismo, o sea, crecer en base de clientes recurrentes, escalar el negocio, pero con un camino un poco distinto. No es tanto robarle clientes a la competencia, sino agrandar el mercado. Entonces, bueno, era un reto que me parecía interesante. La empresa estaba en un punto en el que permitía o encajaba con que yo entrara como accionista y como gestor y bueno, aquí estoy unos cuantos años después.
¿Y quién te ficha? O sea, ¿cómo aparece una oportunidad? ¿Legalitas buscaba un CEO? No. No. ¿Cómo fue el proceso? Pues te voy a contar la verdad. Legalitas no buscaba un CEO. Legalitas buscaba un director de marketing. O sea, Legalitas, como pasa con muchas empresas de emprendedores, pues había conseguido crear un nuevo concepto, crear una marca, escalarla hasta un tamaño ya bastante importante, pero llegó un momento en el que le costaba seguir creciendo, ¿vale? Y eso yo creo que es uno de esos momentos que ocurren en muchos proyectos de emprendimiento. O sea, cuando tengo que pasar de un modelo de emprendedor que lo controla todo a llegar un momento en el que tengo que empezar a organizar la compañía para seguir creciendo, porque yo no puedo llegar a todo, ¿no? Entonces yo creo que Legalitas estaba en ese punto donde llevaba unos años que le estaba costando crecer, y lo que percibía era que lo que le faltaba era conocimiento de marketing y de go-to-market para seguir creciendo. Entonces alguien les había dicho que yo tenía experiencia en esto, y a raíz de eso pues empezamos a hablar y empecé a conocer el proyecto, ¿no? Y fruto de conocer el proyecto, pues un poco surgió, por un lado, como diagnóstico, que es que realmente el reto de Legalitas no era solo incorporar conocimiento de marketing, sino reorganizar la compañía para poder dar acometer esa siguiente fase de crecimiento. Y por otro lado, pues también pues contarle un poco mi situación, y que mi objetivo no era tanto buscar otra posición de marketing, que si no seguiría donde estaba, sino tener un proyecto más mío que hacer crecer. Entonces, se dieron las circunstancias también por el momento vital en el que tenían los socios anteriores, y ya digo, pues llegamos a un acuerdo de entrar en el accionariado, coger el rol de CEO y liderar esa nueva fase de Legalitas. O sea, Legalitas no buscaba un CEO, yo no buscaba Legalitas, y sin embargo, o sea, aquí estamos. O sea, los socios que hablas eran los fundadores. Los fundadores. ¿Que esto es un negocio familiar? O, bueno, ¿era un negocio familiar en ese momento? Sí. ¿O eran amigos? Legalitas era un negocio familiar. Vale. Legalitas es una empresa que este año ha hecho 25 años ya, o sea, era una startup de hace 25 años, donde había dos socios principales y otros socios que la acompañaban, y había sido de la misma estructura accionarial hasta ese momento. Dentro de esos dos socios era uno el que además había liderado la compañía durante mucho tiempo, ya había empezado a separarse cuando yo llegué, y por eso también se dio esa circunstancia. Y ya digo, estaban todos los ingredientes para plantear un cambio de fase. O sea, ten en cuenta que después de 25 años liderando la compañía que has creado, pues tu momento vital es distinto y también tus expectativas son distintas. Entonces fue un buen momento para combinar las expectativas de cada uno. O sea, oye, vamos a apostar por un cambio en la gestión, pero no solo con un cambio en la gestión, sino también para preparar la compañía para dar otro paso, que es el que dimos en 2021, que fue llevar a cabo un proceso de venta en el cual los socios históricos pudieron salir y monetizar su trabajo de todos esos años, y entrar un fondo que ahora nos acompaña a Portobelo ya para acompañar la siguiente fase de crecimiento de Legalitas. O sea, Legalitas a día de hoy ya es una empresa con un fondo que tiene la mayor parte de la participación, que es Portobelo. Y tú mantienes tu posición como CEO y con acciones. Sí. O sea, que no es solo un cargo, hemos fichado a un CEO que viene por salario, o sea, tu posición es más parecida a la de una startup. ¿Sigue siéndolo? Sí, en ese sentido. ¿Estás incentivado con el crecimiento? Efectivamente. O sea, yo soy accionista de la compañía, soy el principal accionista privado después de Portobelo, y sí que al final pues un poco el modelo es que Portobelo es más un socio financiero, que no es que haya comprado una empresa y haya buscado un gestor, sino que lo que es apostado por un proyecto que el equipo directivo le presentamos, y que para poder seguir escalando pues necesitamos tener detrás a un socio con capacidad de inversión, como es un fondo, versus el modelo anterior que teníamos las familias, donde pues eran muy buenas para una fase, pero que cuando quieres pisar el acelerador, y sobre todo un negocio de suscripción, que como sabéis hay que invertir para crecer, pues era necesario ese cambio de perfil, y se dieron un poco las circunstancias. Por hacer como tres fotos de la compañía, ¿cómo estaba cuando llegas? Desde que llegas hasta que se vende, son 4 años más o menos, 4 años. 3 años más o menos. ¿Cómo es, lo que te acuerdes, porque de esto ha pasado tiempo, cómo estaba, cómo llegáis a la venta y cómo estáis ahora? Lo que puedas compartir.
Vamos a recordar. Yo te lo digo más conceptualmente. O sea, cuando yo llego a la compañía, ya era una compañía de un tamaño razonable, ya le gustaría a muchas startups llegar a facturar 40 millones de euros, que era lo que facturaba la compañía cuando llegué, o sea, que ya había tenido un crecimiento importante. Y eran 40 millones que estaban divididos como de una forma muy equilibrada entre 3 líneas de negocio. Una, la parte más conocida de Legalitas actualmente, que es la de prestar servicio directamente a cliente final y la de tener estos clientes de suscripción. Una segunda, que es la que le llamamos colectivos, que es realmente que nuestro cliente es otra empresa que nos contrata para darle servicios a su cliente final. No sé, imagínate que tú eres cliente de una aseguradora que dentro de la cobertura de tu póliza de auto tiene una cobertura de defensa jurídica, pues en muchos casos está Legalitas detrás dando ese servicio. Entonces eso es una segunda pata de negocio de Legalitas. Y luego había otra tercera, digamos un poco más adyacente, porque Legalitas también tenía una pata aseguradora, pues para dar servicios de seguros y asistencia en viaje. Y ese era un poco el equilibrio, un tercio, un tercio, un tercio. Lo que vi y comentamos en ese momento es que había una oportunidad para hacer crecer la primera, ¿no? la de B2C, que por otro lado es la que podría generar más valor dentro de la compañía. Entonces, durante esos 3 primeros años lo que nos enfocamos es en intentar crear la estructura, la organización y la estrategia para empezar a hacer crecer esa parte de B2C y demostrar que era escalable a otro nivel y por tanto ser atractiva, pues, para esos fondos que buscábamos. Entonces, en ese periodo, pues creo que conseguimos duplicar o multiplicar por 2,5 veces el negocio de B2C y sobre todo demostrar que las métricas de nuevos clientes captados diariamente, mensualmente, las métricas de ARPU, las métricas de churn, etcétera, demostraban que el negocio era escalable. Entonces, eso fue lo que nos permitió, pues, llevar a cabo ese proceso de venta en 2021, ya teniendo una prueba no solo de que se había creado un proyecto sólido como ya era Legalitas cuando entré, sino que además se podía poner foco en el negocio B2C y escalarlo. Con eso se llevó a cabo esa venta y desde entonces pues hemos seguido escalando. En la tercera pata de negocio, que decimos que no era estratégica, ya se decidió descontinuar en aquel momento, con lo cual a la hora de comparar la actualidad con aquel momento, pues sería comparar 20 y tantos millones de facturación en los 2 negocios core con, pues, los alrededor de 80 millones que facturamos a día de hoy. Y eso es una decisión tuya principalmente, ¿no? Una de las decisiones que haces para crecer, poner el foco en estas dos, la otra, aunque duela, hay que... Sí, o sea, un poco el análisis estratégico que en ese momento es ese. Lógicamente es una decisión que en su momento tuve que compartir y convencer y estar alineados con los socios y con el consejo que había en aquel momento de la empresa más familiar y que luego lógicamente también tenía que compartir y tenían que ver, pues, nuestros socios actuales que han apostado para acompañarnos en esta nueva etapa con Portobello. Y entre la segunda y la tercera línea de negocio, ¿por qué te gustaba más la segunda? Porque realmente la ventaja competitiva de Legalitas, o sea, el core de Legalitas es prestar servicios jurídicos. La tercera era un poco más adyacente de algo que se había probado en su momento, pero que no tenía sentido continuarlo. Entonces lo que queríamos era centrarnos en aquello que somos diferenciales, o sea, somos muy buenos prestando servicios jurídicos de calidad a cliente particular y por tanto con volumen. Nosotros a día de hoy gestionamos cerca de 1,5 millones de asesoramientos jurídicos al año, esa es la ventaja competitiva de Legalitas, y el go-to-market de esos servicios podían ser compatibles el utilizarlo vía canal de colectivos y por tanto para dar servicio a carteras de clientes de terceros, o utilizarlo también de forma individual captando clientes nosotros de forma directa. Sí. Todo esto al final, cuando tienes experiencias pasadas siempre puedes encontrar analogías, ¿no? Y un poco la visión era, oye, en el mundo telco un operador tiene un negocio que es el más conocido, el B2C, de captar clientes de forma directa, pero también tiene negocios mayoristas donde pone su red a disposición de terceros. Pues esto es un poco lo mismo, o sea, tenemos un negocio mayorista que es darle servicio a otras empresas y tenemos un negocio minorista que es captar clientes nosotros de forma directa.
¿Hay mucha diferencia en la permanencia del que entra por una aseguradora que del que entra directamente por legalitas? ¿O el churn es parecido? Son conceptos distintos. O sea, realmente cuando nosotros trabajamos en el mundo colectivos, somos un complemento a otro producto. No somos el producto en sí mismo. Vale. O sea, el churn que tenga una aseguradora será el churn que tenga de su seguro de coche, de su seguro de auto. El churn que tenga una operadora de telecomunicaciones que decide incorporar legalitas también como un valor añadido a sus clientes para reducir el churn, será el churn que tenga ese producto. Nosotros somos una cobertura, un servicio de valor añadido que va pegado a ese cliente en el modo colectivos. El churn tiene sentido cuando ya hablamos de nuestro cliente particular, que es el que ha decidido pagar por este servicio específico. Oye, ¿cómo captabais? Cuando llegas, ¿qué canales de captación funcionaban y cuáles creas? Yo creo que los canales de captación siempre han sido similares, lo que hemos ido es profesionalizándolos y haciéndolos escalar. O sea, en un negocio de suscripción, probablemente muchos de los oyentes conozcan perfectamente los negocios de suscripción, pero para dar dos pinceladas, es un negocio donde hay, no sé, 3 indicadores que son los principales, ¿no? Que es cuánto me cuesta captar cada cliente, el famoso coste de captación o SAC o CAC, cuánto me va a pagar luego ese cliente al mes y qué margen voy a tener sobre eso que me paga. Y tercero, que es el churn o la inversa del churn, es cuánto tiempo ese cliente va a estar conmigo, ¿no? Y un poco lo que esperas es que si yo invierto 100 en captar un cliente, a lo largo de la vida del cliente me dé 300 y que por tanto por cada 100 euros invertidos recupere 300. Y esas son pues un poco las métricas típicas de un negocio de suscripción. Entonces, ¿esto de qué se trata? Pues en base a, de buscar ese equilibrio, pues en base a cuánto está dispuesto a pagar un cliente por tu producto y cuánto tiempo está contigo, te puedes permitir un coste de captación para que esta fórmula funcione. Entonces, si al final la conclusión es que en el modelo nuestro podemos gastarnos 100 en captar clientes, a partir de ahí de lo que se trata es empezar a probar canales y eficientarlos para ver cómo cada vez puedo captar más clientes, pero con un coste unitario de 100. Y eso es un poco el trabajo que se va haciendo poco a poco y eso es mucho prueba, error e ir escalando distintos canales. Dicho lo cual, pues fundamentalmente, vuelvo a decir, nosotros estamos creando un mercado, ¿no? Con lo cual lo primero y que es importante es que nuestra venta siempre es asesorada. O sea, nosotros, una cosa es cómo generamos el lead o el interés en legalitas, otra cosa es que luego para cerrar la venta siempre nos apoyamos en un asesor comercial. ¿Y esto no ha cambiado? Y eso no ha cambiado. ¿Por qué? Porque una cosa que yo digo siempre es, en un mercado que no existe, tú no te levantas por la mañana diciendo quiero contratar un servicio de suscripción de asesoría jurídica para mi casa. No. Pero igual que no te levantabas hace 10 años diciendo quiero contratar un servicio de suscripción a música ilimitada por 15 euros al mes, ¿no? O sea, cuando creas una categoría, primero hay que crearla y educar al mercado a pensar de esa manera. Tú lo que te puedes levantar por la mañana es decir, oye, probablemente tengo una necesidad puntual, ¿no? O sea, pues, volviendo al paralelismo, pues si yo estaba acostumbrado a que la música se compraba, pues a lo mejor yo me planteo, quiero comprar un disco y luego alguien me explica, oye, pues en vez de comprar un disco, puedes tener otro modelo que es suscribirte a discos ilimitados. O sea que es un poco lo mismo. Normalmente tenemos dos formas de acceder a los clientes, lo que llamamos más pull o llamamos push. Pull es aquel en el que toma la iniciativa el cliente. Entonces el cliente normalmente si está buscando algo relacionado con abogados es porque ya tiene una necesidad concreta. Entonces, me lo invento. Me estoy planteando si me quiero separar y necesito hablar con un abogado. Entonces a lo mejor hay gente que está buscando en Google separación o cómo separarme y encuentra Legalitas, conoce la marca, le da confianza y llega a Legalitas, pero llega a Legalitas porque lo que está pensando es que se está planteando separarse. O se está planteando alquilar su casa, o se está planteando comprar una casa, o se está planteando denunciar a la comunidad de vecinos. Tiene una necesidad concreta. Y ahí el reto nuestro de los comerciales es explicarle que en vez de pagar 100 y pico, 200 euros a un abogado para cubrir esa necesidad concreta, pues es mejor tener un servicio de suscripción de Legalitas, que solo cuesta 25 euros al mes,
y que vale para todo esto, ¿no? Entonces le explicas que, vale, has tenido esta necesidad, pero tú en tu día a día tienes muchas más necesidades que yo te podría cubrir. Entonces en ese momento es cuando aprovechas para explicar el concepto de la abogacía preventiva, para explicar el por qué tener un asesoramiento jurídico en la palma de tu mano va a ser bueno para tu día a día, y ahí es donde llevamos al cliente a la suscripción. Ese es uno de los caminos. Y hay otro camino que es una venta más push, que es pues ligados a partners, etcétera, a gente que a lo mejor inicialmente no tenía pensado contratar servicios jurídicos, pues tenemos la oportunidad de hacer un cross-sell a un cliente de un tercero para explicarle pues por qué sería bueno tener un servicio de asesoría jurídica como el de Legalitas en su día a día. La parte de SEO ya estaba o sea, ¿cómo de profesionalizada estaba cuando llegas y cómo es todo interno? Es muy difícil definir un nivel de profesionalización, pero como bien sabes, en el marketing digital pues es mucho trabajo continuo y además te tienes que ir adaptando cada día, ¿no? Entonces, en el mundo digital, y es una cosa que también le pasa a muchos emprendedores, una cosa es captar lo que llamas la low hanging fruit, ¿no? los clientes fáciles, y luego el tema es cómo soy capaz de encontrar clientes cada vez más difíciles de adquirir, pero que cumplan con los costes de captación que podemos asumir. Al final es una combinación de SEO, SEM, etcétera, y además no quiero entrar en detalles, pero sabes que cada vez Google de alguna manera busca más un equilibrio entre SEO y SEM. O sea, para ser eficiente en SEM tienes que tener buen posicionamiento en SEO, luego tú también quieres buen posicionamiento en SEO para ser más eficiente en las campañas. Entonces nosotros lo trabajamos todo, ¿no? O sea, hay una parte muy importante de SEO viene por nuestra parte de generación de contenidos. Una vez más, nosotros tenemos que educar al mercado, y una forma de educar al mercado es generar contenidos atractivos para los clientes que expliquen temas de actualidad. Oye, pues hay un problema en su momento, yo qué sé, con el COVID, y aparecen esto de los... o sea, quiero ver cómo lo puedo enfocar a nivel laboral. Pues Legalitas escribe un artículo sobre los ERTE. Con el desastre que hemos tenido de la DANA, pues la gente quiere saber cómo se pueden solicitar las subvenciones, pues Legalitas tiene autoridad para escribir sobre eso, ¿no? Eso nos genera muchísimo contenido editorial en nuestra web que nos da muy buen posicionamiento de SEO, y ese SEO combinado también con luego un SEM cada vez más sofisticado para asegurar que atacamos a aquellas búsquedas más propensas a contratar un servicio como Legalitas, pues es el que nos da esa capacidad de crecimiento. Cuando tú llegas, ¿ya teníais un equipo interno de SEO? ¿Es algo que hacía una agencia? ¿Se sabía lo importante que era? Se sabía, pero como todo, es un tema de escalado. O sea, había equipo de marketing y que por tanto estaban trabajando con esto, pero probablemente no con las herramientas y la capacidad para escalarlo al nivel que tenemos a día de hoy. Entonces, realmente, los departamentos que más se han reforzado en estos años han sido marketing, fundamentalmente marketing digital, ha sido ventas y ha sido tecnología, que también es otra de las piezas claves de Legalitas. Ahora te preguntaré por la tecnología, pero para el nivel de tráfico que generáis ahora en vuestra web, de visitas, que me imagino que la mayoría vienen por estos artículos que publicáis, ¿qué resultados conseguís con cuánta gente? Por tener una idea, una magnitud. A ver, ahí es muy difícil darte magnitudes que sean comparables con otras cosas. Habría que entrar demasiado en detalle. O sea, al final, nuestra estrategia, hablabas de gente, o sea, nosotros ya tenemos una escala muy, muy grande, ¿vale? O sea, nosotros a día de hoy estamos captando más de 600 usuarios o 600 suscriptores nuevos al día. Eso quiere decir que detrás hay mucho volumen de todo tipo de actividad. Entonces ya no es solo un tema de tener recursos internos o recursos externos, tenemos los dos. Lo que siempre hemos intentado es tener dentro de la casa el conocimiento específico de Legalitas y el control de la estrategia y de las campañas, y tener fuera de la casa, pues normalmente en agencias, etcétera, la capa de ejecución, porque normalmente tienen expertos en cada área, tienen herramientas que nosotros no tenemos. Entonces, entre ese equilibrio de interno conocimiento y estrategia y externo capacidades más operativas es como lo gestionamos.
pero ha crecido mucho en estos años. Vale. ¿Y cuántas de estas 600 o en agregado, qué porcentaje representa la web versus lo que tú decías, ¿no? Pull push, ahora mismo, ¿cómo estáis? Pues yo diría que alrededor, o sea, más de la mitad vienen de la web y el resto de muchas campañas que tenemos con muchos partners distintos. Que eso para el CAC, Lifetime Value y demás, ese es el objetivo, ¿no? Que el principal canal sea el objetivo nuestro, y esto ya te digo que es totalmente transversal a cualquier sector que venda suscripciones, oye, yo tengo un CAC objetivo. Para mí los canales no son sustitutos y sobre todo cuando estamos creando un mercado. Entonces la idea es ver cómo tengo cada vez más cañas para llegar a más peces. Entonces hay unos peces que llego por la web, hay otros peces que llego a través de los partners. Yo qué sé, pues puedo llegar a peces a través de promo stands en centros comerciales. Bueno, pues la idea es ir probando distintas estrategias y aquellas que funcionen en términos de coste de captación, pues escalarlas. Pero a día de hoy la web es el que más margen tiene. O sea, para ti sería, si pudieras elegir un canal que lidere, por eficiencia, sería la web, imagino, ¿o no? A ver, la web es uno de los canales que más me gustan, pero desde un punto de vista de eficiencias, al final llevamos todos al límite. O sea, yo sí siempre voy a buscar en la web el usuario incremental que me lleve el CAC a lo que puedo tener. Entonces, al final, no es que los usuarios de la web sean más baratos, porque si son más baratos voy a buscar más, aunque sean más caros. Ya. Y la parte de... Hacéis mucha radio, hacéis medios convencionales, que es mucho más difícil la atribución. En este caso, ¿cómo lo hacéis? Pues eso es uno de los retos también, ¿no? Y es donde hay también mucha sofisticación y volviendo al tema, es también por lo de que cada vez más los perfiles técnicos y de negocio se mezclan más, ¿no? O sea, yo diría que nuestro marketing o en general nuestra gestión de la empresa es muy analítica, muy basada en datos, ¿no? Y uno de los retos que hay en cualquier negocio que haga campañas es eso, el de la atribución. Pero ya no solo entre radio y web, sino también de la web es entre, no sé, una campaña en redes sociales versus SEM, ¿no? O sea, porque en el pasado, cuando yo estaba en Yastel, tú lanzabas un anuncio en televisión y ponías un número de teléfono y la gente te llamaba a ese número de teléfono, con lo cual era muy fácil atribuir que he invertido este dinero en televisión, he puesto este número de teléfono, he recibido tantas llamadas, he hecho tantas ventas, lo tengo totalmente controlado. Eso ya hace mucho tiempo que no ocurre. O sea, todos tenemos la costumbre de que la vía por la que llego al final a la marca es buscando en Google. Y Google también se las arregla para que cada vez llegues más por SEM que por SEO, ¿no? Cada vez el SEO está más escondido, ¿no? Con lo cual ahí es donde el modelo de atribución cada vez es más complejo. O sea, si haces una atribución directa parece que Google es el responsable de todo lo que ocurre en el mundo. No, Google es el que te canaliza al final el usuario que quiere llegar a Legalitas para que llegue a Legalitas, pero la razón por la que quiere llegar a Legalitas es otra. Es porque te ha escuchado en la radio, te ha visto en la televisión, te ha visto en una campaña o he capturado a alguien que no buscaba Legalitas, sino que buscaba abogado y le he enseñado Legalitas. Y ahí sí que sería más puro Google y puro SEM. Entonces ahí, pues hay muchas técnicas de modelos de atribución pues que vamos trabajando también para buscar cuál es el equilibrio entre los distintos medios, ¿no? Hay, para ciertos medios es atribución más directa, para otros es atribución estadística y con todo eso pues vas trabajando para saber cuál es el equilibrio entre lo que invierto en ATL, medios tradicionales como televisión y radio, versus lo que invierto en campañas más de la parte de arriba del funnel en digital, lo que invierto ya en lo que es la canalización en SEM o en SEO. O sea, hay mucho, mucho detrás de todo eso. Sobre estos 600 clientes más o menos, que es ya, que consideráis cuando ponen la tarjeta de crédito, paga, o sea, esto ya dices cliente cerrado. Sí. Sobre estos 600, ¿cuál es el volumen más o menos de leads por día para llegar a estos 600? Pues estamos hablando de varios miles de leads al día. O sea que la conversión de lead a clientes es bastante buena. La conversión de lead a cliente, volvemos a matizar, eso depende también del filtrado que hagas, pero imagínate que estás en torno a 20 o 30%, que son conversiones en general
buenas en cualquier sector, que lo que estás vendiendo es un producto de suscripción. Con lo cual, pues al final necesitas generar varios miles de leads al día. Ostras. Y qué maravilla. Todo esto es al final lo que te digo, es esa máquina que vas creando poco a poco y es eso lo bonito de escalar a nivel de marketing y ventas un negocio como el de Legalitas ahora o el de las telecomunicaciones antes. Que bueno, antes decías, la tecnología es muy importante en Legalitas. ¿Cómo es del volumen total de clientes? ¿Esta cifra la compartís? Más o menos, ¿cuántos clientes tenéis actualmente? ¿Cuántos tenemos actualmente? Sobre todo en el B2C, suscritos. B2C, cerca de 300.000 clientes, poco menos. ¿Y de esto cómo funciona? ¿Cómo estructuras el equipo para...? O sea, claro, aquí me imagino que una parte muy pequeña de vuestros 300.000 os necesita diario, pero también tienes que dimensionar el equipo para que en caso de que la gente os necesite puedas dar servicio. O sea, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver, básicamente el modelo, para hacer un paralelismo, aquí hay dos flujos o dos journeys de cliente, ¿no? La parte desde un punto de vista de negocio es como cualquier modelo de suscripción. O sea, yo tengo una parte que hemos estado ahora hablando de captación de leads que se convierten en clientes. Un lead se convierte a cliente cuando efectivamente me ha dado sus datos de cobro, su tarjeta, su cuenta corriente y ha firmado el contrato. A partir de ahí ya es cliente de Legalitas y luego en el plano del cliente pues seguirá su flujo normal. Se le factura, puede tener dudas, llamar la atención al cliente, a lo mejor en algún momento decide darse de baja, llamará para darse de baja, se le retendrá. Tienes un flujo de cualquier servicio de suscripción. Luego tenemos el flujo operativo de cómo prestamos el servicio. O sea, cuando ya eres cliente ya puedes acceder a la prestación del servicio. Entonces, en la presentación del servicio es donde Legalitas es muy diferencial con respecto a cualquier despacho de abogados. Y es donde está la tecnología centrada, ¿no? Yo siempre pongo el paralelismo de que Legalitas es como una especie de hospital virtual. Vale, tú si eres cliente de una aseguradora médica, cuando tienes una necesidad, normalmente preventiva o para algún chequeo, digamos, más o menos pequeño, porque si tienes un problema grave probablemente te vas a ir a la sanidad pública. Si tienes un problema, tú te vas al hospital, lo primero que te hacen es un triaje para saber qué especialista te tiene que atender. Lo típico, te toman la temperatura, te miran qué te pasa, una enfermera o lo que sea, y en base a eso ven el nivel de urgencia y si te tiene que atender cardiólogo, traumatólogo, cualquier especialista, ¿no? Y a partir de ahí ya te atiende. El modelo de Legalitas es similar. Cada vez que un cliente tiene una necesidad, contacta con Legalitas, pasa por un triaje y después de ese triaje se define el grado de urgencia y cuál es el especialista que te va a atender, ¿no? Como tenemos tan volumen tan grande de consultas, ese 1,5 millones, tenemos muchísimas especialidades. O sea, el nivel de especialización de los abogados de Legalitas es tremendo, ¿no? Muchas veces hay gente que asocia Legalitas, precio bajo, becarios. Es justo lo contrario. O sea, para que este modelo funcione, el nivel de especialización de los abogados tiene que ser muy grande, porque es como pasar consulta en el hospital. O sea, yo tengo que ser muy eficiente tratando a mis pacientes. Entonces, nosotros segmentamos a nuestros abogados en más de 25 especialidades, ¿vale? Con lo cual, el nivel de conocimiento que tienen es muy, muy potente. Y luego tienes el tema de la urgencia. O sea, nosotros, cuando se hace ese triaje, puede ser que necesites atención inmediata a un abogado, lo que llamamos urgente legal, que sé, me acaban de detener. No podemos decir al cliente, no te preocupes que ya el abogado te llamará en las próximas 24 horas. Yeah. Tengo que atenderte ya. Pero este triaje no hablas con una persona, ¿o sí? Este triaje te cuento ahora. Entonces, esa fase de triaje y luego ya, pasado ese triaje, tienes los abogados por detrás. Nosotros tenemos un sistema que hemos desarrollado propio, y esa es una de las primeras piezas de tecnología más importantes y más core de Legalitas, que es quien gestiona toda la inteligencia de negocio y todos los flujos. O sea, los abogados, de comillas, están esperando a que le vayan entrando clientes y consultas. Además, es como si eres un médico que está trabajando en un hospital de una aseguradora, tú estás allí esperando a que te entren pacientes, pero tú no gestionas la relación comercial con el paciente, tú no gestionas la agenda del paciente, tú no gestionas cuándo tiene que ser la siguiente visita, eso se gestiona todo por fuera. Aquí es lo mismo, o sea, los abogados solo se dedican a realizar el asesoramiento, todo lo demás se lo hace el sistema, ¿vale?
Y luego cada vez estamos metiendo más capas tecnológicas con doble objetivo. Mejorar eficiencia, que es lo que nos permite ser más competitivos en precio, y mejorar la experiencia del cliente, que lo que va a permitirnos es que cada vez el cliente esté más tiempo con nosotros. Entonces, por ejemplo, históricamente el canal principal de Legalitas era teléfono, ¿no? Y esa fue la primera innovación en su momento. Pues en la época de los INGs también en la banca y demás, pues de repente damos un servicio en remoto. Pues hoy un cliente puede llamarnos por teléfono, puede abrir una consulta por la app, puede escribirnos por WhatsApp, puede pedir una videoconferencia, puede venir en presencial a nuestro site. O sea, el cliente decide por dónde nos quiere contactar. O incluso puede saltar de un canal a otro. Una cosa típica que ocurre es, oye, yo quiero iniciar la consulta, pues voy a mandar un WhatsApp, le voy a sacar unas fotos a todos los documentos, lo voy enviando y luego ya hablaré con el abogado. Pues eso es posible, yo qué sé. Estoy en el aeropuerto, se me ha retrasado el avión más de 3 horas, quiero reclamar, pues le saco una foto de la tarjeta de embarque, se la envío por WhatsApp a Legalitas, le digo, oye, he tenido este retraso, por favor, reclámame la compensación a la aerolínea. Entonces, ¿y esto lo hace Legalitas? Sí, eso lo hace Legalitas. Entonces, tenemos distintos canales de entrada, pasas por una fase de triaje. La fase de triaje en el pasado era como una enfermera, era una persona de un perfil no abogado, pero que tenía conocimiento necesario para poder hacer este dispatching. Ahora, por ejemplo, la mayoría de los triajes, tanto en el caso de que la entrada a la consulta sea por canales digitales, como incluso si es por teléfono, la mayoría del triaje ya lo hace una inteligencia artificial. O sea, nosotros hemos entrenado una inteligencia artificial para ser capaz de entender una consulta y saber quién la tiene que atender. Y con eso ya hacemos el dispatching automático. Y luego, una vez que lo pasas, pues ya el sistema es el que va distribuyendo el trabajo entre los abogados para asegurar que cumples con los SLAs dependiendo de los niveles de urgencia que tiene cada una de las consultas. O sea, al final hay un sistema muy sofisticado que lo que busca es eso, buscar un equilibrio entre la eficiencia y por tanto los costes y la calidad de servicio que le prestamos a nuestros clientes, ¿no? Porque otra de las cosas en las que tenemos muchísimo foco es en calidad y en NPS, por supuesto. Y, claro, decías, 1,5 millones de consultas jurídicas, no, de procesos jurídicos abiertos, o más o menos. Nosotros le llamamos en general asesoramientos jurídicos. Un concepto de asesoramiento jurídico puede ser algo tan sencillo como una consulta. No sé, me estoy planteando contratar a una empleada del hogar y quiero saber cuál es el salario mínimo que le tengo que pagar. O quiero saber cuál es el proceso que tengo que seguir para darle de alta en la Seguridad Social. O sea, a lo mejor es una consulta que se abre y se cierra y ya está. O puede ser algo más complejo en el tiempo, como estoy negociando el contrato de alquiler con otra parte y por tanto voy a tener varias iteraciones porque voy a redactar un borrador, se lo voy a enviar, me van a enviar con inventarios, incluso a lo mejor quiero que el abogado de Legalitas hable con el abogado de la otra parte. Entonces, consulta es cada una de las necesidades del cliente que tú cubres, unas son más sencillas, otras son más complejas. O sea, la media aquí no tendrá ninguna credibilidad, pero más o menos 5 por cliente. ¿Decías? Consultas. Sí. Más o menos... claro, habrá un cliente que haga 20 y otro que ninguna, ¿no? Pero... Sí, o sea, un poco, uno de los datos que tenemos es que efectivamente un cliente nos usa de media unas 5 o 6 veces al año. Lógico, como cualquier servicio, pues hay clientes que nos usan más y clientes que nos usan menos. ¿La moda? Ni idea. No lo tengo en la cabeza. Y te voy a preguntar, ¿cuánta gente tenéis? O sea, la división de legalidades que más gente tiene es la que atiende las consultas jurídicas. Sí, o sea, nosotros en Legalitas tenemos 800 empleados, o sea, en plantilla ya somos 800. Por eso digo que estamos creciendo fuertemente, estamos creciendo a razón de unos 100 empleados al año. Pero damos trabajo a mucha más gente, o sea, porque al final la parte que más crece, lógicamente, a medida que crece nuestra base de clientes, son los abogados que prestan servicio a los clientes. Y nosotros tenemos un modelo donde buscamos un equilibrio entre abogados en plantilla, pero también tenemos relación con abogados externos que tienen sus propios despachos y que colaboran con Legalitas. ¿Por qué? Porque tú lo decías antes, o sea, uno de los retos de Legalitas es ser capaz de anticipar qué volumen de consultas vamos a tener en cada momento del año para estar dimensionados correctamente. Y hay bastantes estacionalidades, o sea,
la gente tiende a hacer más consultas los lunes que los viernes. Cuando llega mayo, junio, tenemos un pico de consultas de fiscal porque hay que hacer la declaración de la renta. Cuando llega septiembre tenemos un pico de consultas de civil porque la gente, después de convivir en verano, todo el mundo se quiere divorciar. Hostia. Entonces hay una serie de estacionalidades, que también es otra de las bases de conocimiento que tiene Legalitas, es ser capaz de anticipar la demanda que vamos a tener en cada momento para generar el dimensionamiento. Entonces, de alguna manera luego eso lo cubrimos con abogados en plantilla que nos dan de alguna manera una estabilidad y una base de capacidad, y luego relaciones con abogados terceros que nos permiten ir adaptándonos a las curvas y a los picos, ¿no? Y ahí, pues, bueno, tenemos una propuesta de valor muy buena para los abogados internos, que están encantados con Legalitas, y que pues hay algunos que han estado incluso los 25 años de Legalitas con Legalitas. Pero también tenemos una propuesta de valor muy buena para los abogados externos, porque hay mucho abogado o mucho pequeño despacho que tiene su cartera de clientes, pero que no ocupa el 100% de su tiempo con esos clientes. Entonces, pues a lo mejor deciden 2 horas, 3 horas al día dedicarlas o complementar su despacho con trabajo para Legalitas. Puedo decir, eso es muy parecido una vez más con el mundo médico. O sea, hay mucho médico que tiene su propia consulta privada, pero que luego también pasa consulta una serie de días a la semana, una serie de horas con una aseguradora en un hospital, ¿no? Pues es un poco ese mismo modelo. Oye, volviendo a la parte de cómo fue la adquisición, ¿tú habías vivido algún proceso similar hasta el momento de Portobello? No. ¿Y cómo es para gente que sueña con ello, gente que directamente le genera curiosidad? Pues es un proceso muy bonito, muy intenso, y en el cual además, yo creo que eso te lo habrá contado mucha gente, te sientes como una montaña rusa. O sea, hay un día que te crees que te vas a comer el mundo, otro día que te crees que no va a salir, otro día que estás en el medio. O sea, es un proceso que a cualquier emprendedor que le guste este tipo de cosas, lógicamente es a lo que aspira, pero que también yo le recomiendo vivir en algún momento, pero sí, es un proceso intenso. O sea, al final es un proceso, no deja de ser, valga la redundancia, es un proceso de venta, es un proceso en el que tienes que ser capaz de convencer a un tercero de tu proyecto, de aquello que estás haciendo. O sea, al final, y en cada fase tienes que convencer de algo. Cuando eres un emprendedor que está buscando inversión semilla, pues tienes que, con muy pocas métricas, tienes que convencer a alguien que invierta en ti. Y ahí probablemente lo vas a apalancarte más en la persona. O sea, al final un capital semilla va a invertir en una persona que cree que es capaz de llevar a cabo un proyecto que además tiene cierto sentido, porque hay poco más. Si estás en un entorno venture capital, pues ya tienes que convencer a alguien que invierte en un producto MVP que ya has desarrollado y que el producto está muy bien, y tienes que ser capaz de convencer de que vas a ser capaz de comercializarlo con escala. Y cuando ya estás en otro tamaño como el nuestro, ya es una venta un poco mucho más soportada con números y analíticas, o sea, porque ya tienes un track record y tienes que tener un plan de negocio, y en base a tu pasado, y por eso también era importante esos 2 o 3 primeros años para demostrar que podíamos empezar a crecer o acelerar los ritmos de crecimiento, pues apalancándote un poco en las tendencias del pasado, el proyectar porque crees que en el futuro vas a poder seguir creciendo en el mismo ritmo. Entonces, pues es una combinación, pues eso, de tener un buen track record, de tener las ideas claras, una estrategia muy definida, el ser capaz también de comunicarlo de una forma ordenada, pues al final, como cualquier proceso de venta, como también un proceso de venta de tu producto. En vuestro caso fue intencionado. O sea, esto sí que era parte de tu misión, ordenar la compañía para ir a buscar un proceso de venta. Esto no fue algo que... No, o sea, aparte del acuerdo inicial era, oye, vuelvo a decir que se dieron muchas circunstancias simultáneamente, ¿no? Entonces, después de más de 20 años de desarrollo por parte de los emprendedores, y también en su momento vital, pues también en algún momento querían salir, ¿no? Entonces, un poco el reto fue, oye, pues yo entro, creemos que podemos hacer algo, que con esto se puede alcanzar este valor,
Si alcanzamos este valor, pues nosotros estamos contentos de monetizarlo, y luego, pues para mí, para el resto del equipo, pues lo que decía, pasamos a tener otros socios que tienen unas capacidades distintas, ni mejores ni peores, distintas. O sea, los nuevos sobre todo tienen capacidades de poder acompañarnos más a nivel económico para seguir creciendo. Entonces sí que fue un plan preconcebido, si quieres. Qué bien. Y en la conversación, claro, imagino que un negocio de suscripción se valora con múltiplos distintos al de una asesoría jurídica, ¿no? Entonces, ¿cómo el equilibrio? Yo me imagino, de vuestro lado, oye, somos una empresa de tecnología, y del lado del fondo, no, sois una empresa... Ahí, a ver quién imponía el múltiplo. ¿Cómo es este equilibrio? Porque creo que es interesante saber cómo se valora un negocio así, que es porque tú lo comparas con un negocio de salud, que es parecido, pero bueno, entiendo que el ticket, los márgenes cambian muchas cosas, ¿no? A ver, hay cosas que son claras y otras que son menos claras, ¿no? O sea, lo primero es que efectivamente no es lo mismo un despacho tradicional con clientes transaccionales en el cual cada año te tienes que volver a generar tu propio negocio porque partes de cero. Cualquier negocio transaccional de consultoría, etcétera, cada año tiene que volver a empezar de cero. Un negocio recurrente tiene una ventaja, que es que la cartera tiene un valor. O sea, tú ya tienes una cartera que, aunque no hagas nada ese año, te va a generar facturación, con lo cual, por definición, ya los múltiplos que aplicas a un negocio de suscripción son mayores que los que aplicas a un negocio transaccional. Luego tienes otra pata, ¿no? Que es que seas un negocio que además está muy apalancado en tecnología y que puedas demostrar cómo la tecnología te está ayudando a mejorar márgenes, también es otra vía de demostrar capacidad de generación de valor adicional, con lo cual la pata de tecnología es importante ahí. Y otra pata que también es clave es demostrar la capacidad de crecimiento. O sea, no es lo mismo cómo valoras un negocio que no crece, por muy rentable que sea, que un negocio que tiene capacidad de crecer a doble dígito o 20-30% anuales. Con lo cual, todo eso pues, son ingredientes que más o menos utilizas para ponerlo en valor. Hay otra parte que se suele utilizar y que aquí es más complicado, ¿no? O sea, en casi todos los sectores, quien valora para comprar suele utilizar comparables. Entonces, si quieres comprar una empresa de logística, ha habido cientos de transacciones de empresas de logística en el mundo, con lo cual es fácil saber cuál es el múltiplo que se aplica a esas transacciones. Si quieres comprar un operador de telecomunicaciones, ha habido un montón de transacciones de operadores de telecomunicaciones, con lo cual tiene referencias. El principal reto de Legalitas es que no hay modelos como Legalitas, con lo cual cuando buscas comparables no los tienes. Y eso te lleva pues, también a un spread muy grande de precios. Pero eso también nos pasa a nivel de clientes, o sea, siempre lo digo, o sea, yo cuando queremos definir el precio a un cliente y haces cualquier estudio, pues faltan referencias. Si haces ahora un estudio de mercado y haces un muestreo de qué le parece caro y qué le parece barato a un cliente potencial para un servicio de vídeo de suscripción o de música de suscripción, ya todos tenemos en la cabeza un rango de precios, ¿no? Pues, no sé, la media está en 15, 17, pues si me dices 10 es barato, si me dices más de 20 es caro, pero nadie va a decir que yo pagaría 50 euros al mes por un servicio de música, ni nadie va a decir que pagaría 5, porque ya tienes un precio fijado. En el caso de Legalitas, al no haber comparables, pues ni el cliente final tiene claro ese rango. Pues hay gente que puede decir que yo pagaría 10 euros por Legalitas y hay gente que te dice que pagaría 60, con lo cual tienes un abanico muy grande. Y cuando lo llevas a valoración de empresa, pues pasa un poco lo mismo. O sea, tienes una serie de guías o de fundamentales en los que te puedes apalancar. Oye, la recurrencia, el que es tecnológico, los márgenes que tiene, etcétera, que te dan una horquilla, ¿no? Sobre la que se puede valorar, pero te falta otro ingrediente que son los comparables. En este caso, la no recurrencia os ayuda, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, mira cuánto usa mi producto. En vuestro caso, que un cliente os use poco. No, al contrario, nosotros querríamos que un cliente nos use mucho. Pero ¿y el inversor también? ¿Quiere decir el fondo? ¿Sí? Ah, pues yo habría pensado que cuanto menos intensivo sea el uso, más ancho de banda tenéis, ¿no? No, porque el problema que tienes es que si un cliente no usa el servicio se acabará dando de baja. También es verdad.
Y este es un negocio donde, gracias a toda esa tecnología que tenemos, somos muy eficientes, con lo cual nuestro coste de prestar el servicio al cliente es bajo y, por tanto, nuestro reto principal es que, ya que nos cuesta mucho convencer a un cliente de que pruebe a tener un servicio de suscripción, a un servicio de asesoría jurídica, que realmente perdure en el tiempo. Con lo cual, justo ocurre lo contrario. Vale. Una de nuestras principales actividades dentro del equipo de gestión de cartera es lo que llamamos fomento de uso. Es no solo educar al cliente antes de ser cliente, sino también educar al cliente cuando ya es cliente, porque muchos clientes de Legalitas que han entrado por una necesidad no saben todo lo que les puede ofrecer Legalitas. Entonces, uno de nuestros retos es estar continuamente educando a nuestra base de clientes para decirle, oye, que tú tienes un servicio que te puede ayudar en esto, en esto, en esto. O sea, nosotros fomentamos el uso. Y bueno, y Luis, ya por curiosidad, ¿cómo te cambia la vida el día que tú sigues dirigiendo la compañía, que esto a veces no pasa, después de una transacción el equipo sale, en tu caso te quedas, pero ¿cómo ha sido para ti vivir esa experiencia? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué sigue igual? La de paso de empresa familiar a fondo. Sí, ¿no? Y el justo verte en la situación de pues haber apostado por un proyecto que justo sale bien, puedes capitalizar una parte, a nivel de vivencia personal. Pues al final, a nivel de mi vivencia personal, yo creo que cada uno tiene unos objetivos en cada momento de nuestra vida, ¿no? O sea, hay muchos emprendedores que inician un proyecto porque de verdad creen en el proyecto y lo que buscan es que cómo se consolida, otros que lo hacen por motivos económicos. A mí realmente lo que me gusta de Legalitas es efectivamente verlo crecer, ¿no? O sea, lo que me motiva de este proyecto es desarrollar una categoría que no existe y que además creo que aporta un valor muy positivo a la sociedad, ¿no? Porque al final es conseguir que cualquier individuo conozca y defienda sus derechos, ¿no? Y hacer que algo que normalmente solo tenían perfiles sociales más elevados de su abogado lo pueda tener cualquier persona, ¿no? Con lo cual, para mí la motivación, más allá del momento de la venta o el cambio de socio o no, el cambio de socio, luego vuelvo a eso. Pero bueno, mi motivación es que realmente la empresa siga creciendo, cada vez seamos más grandes, cada vez se conozca más Legalitas y sobre todo cada vez cale más la sociedad el concepto de la abogacía preventiva. Luego, a tu pregunta concreta del cambio de socio, para mí, unas cosas que descubrí a lo largo del tiempo, o sea, siempre aspiras a yo quiero ser CEO y por tanto mandar y por tanto hacer lo que yo quiera. O sea, yo creo que prácticamente no conozco a nadie que no tenga un jefe, ¿no? O sea, al final siempre tienes que reportar a alguien, ¿no? Entonces, cuando tú tienes el control de lo que quieres hacer con tu proyecto, al final tienes que convencer y llevar a tu equipo y tienes que convencer y subir, digamos, a tu carro también a tus jefes, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues antes tenía un consejo muy muy compuesto fundamentalmente por los inversores o las familias que habían invertido en Legalitas, y ahora es un consejo más financiero, con lo cual lo que evoluciona un poco es el perfil de la gente que tienes al otro lado y por tanto las herramientas o el tipo de argumentación que tienes que utilizar para convencer, pero yo no lo veo muy distinto. O sea, al final lo que importante para todo el mundo es que el proyecto vaya bien. Si el proyecto va bien, todo lo demás es muy fácil de llevar. ¿Hiciste algo para celebrarlo? ¿Te diste algún capricho, algo que recuerdes? Después de todo ese montaña rusa que decías, por fin se firma y todo sigue, ¿hiciste algo especial? Pues que yo recuerde, no. Soy demasiado austero. No, yo creo que en este tipo de cosas hay veces que está la tensión que tienes encima. Además fue un momento que estamos en pleno COVID, con lo cual todo el proceso de venta lo llevamos prácticamente en remoto. O sea, los inversores ni habían venido a la oficina. Alguna vez nos sentamos en la empresa
bueno, del banco asesor, pero no sé, yo soy un poco apisonadora, entonces para mí, como muchas veces digo que ese proceso, para que para algunos es la meta, para mí ha sido más una meta volante, o sea, es un proceso por el que había que pasar para continuar con el proyecto de Legalitas, con lo cual pues probablemente no lo celebré como si fuera haber alcanzado el objetivo, porque simplemente era un paso en el camino de todos los pasos que estás dando todos los días. Si Legalitas hubiera sido tuyo, no habrías vendido. No. ¿Para qué, no? Podrías haber crecido más despacio. No, si hubiera sido mío si hubiera antes. sido tú el accionista mayor. No, sí que hubiera vendido, porque sí. El problema que tienes es que en un negocio de suscripción, si quieres ir más rápido, necesitas financiación, porque es un negocio donde tú inviertes en captar clientes que luego te van retornando a lo largo del tiempo. Entonces, el problema cuando no tienes un socio financiero detrás capaz de darte esa financiación es que no estás capturando todo el potencial que tiene el negocio. Entonces, el haber vendido, o sea, no había entendido bien la pregunta, sí. Yo sigo siendo accionista, pero para poder dar ese salto necesitas incorporar un socio financiero. Entonces, lo que sí que necesitas es incorporar ese socio. Lo que no quiere decir es que pudiendo, y es lo que he hecho, yo continúe invertido, porque creo que todavía queda muchísimo valor que capturar en Legalitas. Y desde fuera, claro, yo me pierdo con las magnitudes, pero uno piensa, facturando 40 millones o 50 más o menos, la cifra en la que estuvierais, ¿el EBITDA que queda no da para hacer una bola de nieve? O sea, ¿no te da para ir rápido el margen de 40 millones? Pero que ir más rápido. Más. Vale. Pero digo, si hubierais, sí que daba para, a lo mejor no ir a la velocidad de ahora, pero... De hecho, durante esos 3 años previos estuvimos creciendo y creciendo fuertemente. Pero... a otra velocidad. Claro, o sea, de alguna manera lo que te da rabia como gestor o como equipo es tener una oportunidad grande de hacer proyectos que capturen valor, tanto lo que es pura crecimiento invirtiendo en coste de captación como proyectos tecnológicos de CAPES, etcétera, y no tener la capacidad de hacerlo todo lo rápido que te gustaría por tener que jugar con la autofinanciación. Yeah. Entonces, al final, pues, si tienes capacidad de invertir más dinero de forma que genere retorno, pues lo ideal es buscarlo. Pues mira, última pregunta ya antes del cuestionario. ¿Te veremos sacar a bolsa Legalitas o no es tu ilusión, no te hace especial? Yo creo que hay muchos pasos antes de salir a bolsa. A corto plazo no creo que me vea sacándolo a bolsa. Y pues vamos con el cuestionario. ¿Una canción que te guste? Una canción que me guste. Te voy a decir que me gustan muchísimos tipos de géneros distintos. Yo utilizo muchísimo la música para desconectar, para relajarme, con lo cual te podría decir músicas de muy distintos géneros, pero no sé. Un grupo que me gusta mucho es Coldplay, pues una canción Yellow, por ejemplo. Un producto digital que utilices a diario. Haciendo un guiño a un amigo común que tenemos, Strava. Para los que no conozcan Strava, es una aplicación, o sea, me gusta mucho también fuera de la oficina hacer ciclismo, y Strava es una especie de red social de atletismo, ciclismo, pues para compartir con tus amigos las salidas, los segmentos, competir, etcétera. Entonces, Strava. Qué bueno. Un restaurante que recomiendes. ¿Tú eres de aquí de Madrid? Podría decir que ya sí. O sea, yo soy gallego. Ah, vale. Nací en La Coruña, mi mujer es de Vigo, con lo cual muy gallegos los dos. Pues de la ciudad que quieras, el restaurante. Pero llevamos desde el 98 en Madrid, con lo cual casi de Madrid. Pues volviendo a tirar para la casa y volviendo a esos amigos comunes, que es el causante también o el culpable de que esté aquí hoy, que es José Manuel, del Grupo Azotea. Voy a decir un restaurante del Grupo Azotea, que quizás a mí el que me gusta más ahora es el del Club Financiero Génova. ¿Un libro que te haya marcado o que creas que vale la pena leer? Pues esta es la típica pregunta que te hacen a veces y que oigo que siempre las hacen. Voy a ser sincero, o sea, yo no tengo ningún
probablemente esperarías un libro de management. Yo no soy de los que le marcan ninguna cosa en concreto. Yo creo que lo que hay que hacer es leer mucho y muy diverso para ir capturando distintas experiencias, vivencias, irlas integrando. Con lo cual yo lo que te diría de un libro, lo que recomendaría de un libro es cualquiera que te permita desconectar. O sea, a mí me gusta sobre todo leer por las noches novela en general, no tanto libros de management, como otra forma de desconectar del trabajo, ¿no? O sea, yo creo que el día a día del trabajo es muy intenso y hay que buscar vías de escape. Mis vías de escape son la bicicleta para soltar la energía, un buen libro por la noche para conciliar el sueño y la música siempre que puedo. Y ya para terminar, lo último que hayas comprado en Amazon. Lo último que he comprado en Amazon, pues en las fechas en las que estamos, muchos regalos. La falta de tiempo para ir a comprarlos en físico es en virtual. Y yo creo que el último, pues nada muy glamuroso, unos cascos para PlayStation 5 para mi hijo. Vale, oye, pues está muy bien, ¿eh? La gente ha dicho cosas mucho más sencillas en la pregunta de Amazon. Luis, ha sido un placer charlar contigo y creo que hemos diseccionado muy bien Legalitas y creo que la gente habrá aprendido muchas cosas. Yo he aprendido mucho de vuestro negocio, así que muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, ha sido un placer igualmente.